Hola, hola, buenos días, bienvenido al canal. Hoy es julio 27 del 2024 y se anunció hoy la llegada de nuevos buques de la Armada rusa a costas cubanas. Hace un mes específicamente ya fue el arribo de los primeros barcos y un submarino nuclear de esta flota y habían anunciado unas maniobras. Y bueno, aparentemente está llegando hoy casualmente estos buques hasta el día 30. Creo que ya hay como planes para que la gente visite el barco. Y yo pienso que esto solamente es una fachada del gobierno cubano o de la dictadura para mostrar un poco de fuerza y desafiar personalmente a los Estados Unidos, que ha sido su propósito a través de la historia. Bueno, un documental pequeñito que narra más o menos la historia de lo que pasó hace un mes y lo que va a pasar ahora. Supuestamente ya creo que ya el Comando Sur mandó un submarino nuclear al área, ahí a la base naval de Guantánamo. Bueno, la misma historia. Esperemos que esta vez no pase nada, porque técnicamente lo que no se da cuenta Cuba, irresponsablemente, que está a 90 millas de la potencia militar más grande del mundo, y eso es lo que hay que poner ojo, porque a ellos no le importa nada, no le importa el pueblo, no le importa a nadie. Simplemente con hacerle un poco de gracia a Rusia por 4 pesos o a China, eso, en fin de cuentas, el pueblo es el que sigue en las mismas. Vamos a ver. Dime qué tú crees. Flota norte del ejército de Rusia llegó a la capital cubana en medio de la tensión entre el Kremlin y Occidente por la invasión a Ucrania. Me impresiona mucho porque primera vez que lo veo. Yo pienso que sí, que Rusia nos puede ayudar un poco más. Son lazos históricos que hay primero con la antigua Unión Soviética y ahora con la Federación Rusa. Vladimir Putin's way of reminding President Biden that Moscow can challenge Washington in its own sphere of influence, too. Otra flotilla de guerra. Esto que vimos anteriormente fue lo que pasó hace un mes con la llegada y la salida. Y esta es la noticia que hoy está vigente, que es de julio, o sea, va a ser aparentemente la visita va a ser del 27, de julio 27 a julio 30, y América Noticias hace un reportaje bastante completo y me gustaría que lo viéramos, porque ahí más o menos se explica exactamente cuál va a ser como la tónica de esta visita de última hora. Veamos. Rusa llega a Cuba este 27 de julio, en lo que para muchos es un nuevo mensaje de fuerza de Moscú hacia Estados Unidos en medio de las tensiones internacionales por la invasión a Ucrania. Rolando Nápoles nos tiene el informe. Hola, sí, muchas gracias. Y un dato muy curioso, ningún otro país en décadas había hecho lo que está haciendo en estos momentos Rusia: enviar 2 flotillas, una detrás de la otra, a Cuba.
Otra flotilla de guerra rusa visita Cuba, la segunda en poco más de un mes. El buque escuela Smolny, la fragata de patrulla Intrépida, que cuenta con un complejo de artillería y un sistema de misiles antiaéreos y modernos medios de navegación. Y el buque cisterna de reabastecimiento Yelnya, de la flota del Báltico, protagonizan este viaje a la isla del 27 al 30 de julio, que las Fuerzas Armadas del régimen cubano llaman visita rutinaria, pero que curiosamente en décadas ninguna nación envió de visita buques de guerra a las costas cubanas de forma consecutiva, como lo hace ahora Rusia. Según el experto militar ruso Alexander Charkovsky, la nueva flotilla de guerra de Rusia en Cuba sería parte de los preparativos de Moscú para un despliegue permanente de sus buques de guerra en la isla. Y agregó que en Cuba ya se está recreando una base de todas las Fuerzas Armadas rusas. Y advirtió que los misiles nucleares rusos podrían volver a territorio cubano, dado que Estados Unidos tiene la intención de desplegar sus misiles de alcance medio en Alemania. Y entre los días 27 y 30 de este mes realizará una visita de trabajo al puerto de La Habana una agrupación de buques de la flota del Báltico de la Federación de Rusia, compuesto por el buque escuela Smolny, el patrullero Neustrashimy y el petrolero de alta mar Yelnya. Ningún problema para la región. En esta ocasión fue Rusia, a través de su agencia estatal RIA, la que informó que esa flotilla visitaría el puerto de La Habana. Por su parte, las Fuerzas Armadas del régimen cubano también confirmaron este viaje y en su comunicado dijeron que los marinos rusos visitarán al jefe de la Marina de Guerra de la isla, autoridades de la capital cubana, y harán recorridos de interés histórico y cultural. Los cubanos podrán visitar el buque escuela Smolny este domingo 28 de julio y el lunes 29. En Miami, el doctor Orlando Gutiérrez, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, considera que Moscú sigue utilizando a su estrecho aliado, el régimen cubano, para desafiar a Estados Unidos en medio de las tensiones internacionales por la invasión rusa a Ucrania. Rusia y el eje del mal que Rusia encabeza está en una programación de reto y desafío directo a Estados Unidos y también asegurándose que la plataforma que tienen en Cuba no la pierden. Creo que todos estos buques de guerra yendo a Cuba tienen dos objetivos: el desafío y el hostigamiento a los Estados Unidos, pero también el respaldo de Díaz-Canel. Darle un mensaje a los factores internos de poder en Cuba que ellos respalden el régimen que existe. Porque Díaz-Canel ha sido bien sumiso y ha sido bien subordinado a los intereses de Moscú. Hace apenas poco más de un mes, Rusia ancló durante 6 días en el puerto habanero el submarino nuclear Kazán, la fragata Gorshkov, el petrolero de flota Pashin y el remolcador de rescate Nikolai Shiker, cuyo recorrido cercano a las costas de Estados Unidos y su estancia en Cuba fue seguido de cerca por buques de guerra y aviones de vigilancia norteamericanos y canadienses. Y hasta el Comando Sur desplazó hacia la base naval de Guantánamo, pese a que Washington dijo que esa flotilla no representaba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, un submarino nuclear. Yo creo que hay un enfrentamiento agudo entre el eje totalitario y los países democráticos, que por un tiempo estuvo silente o dormido y ahora está tan presente y ardiendo como hacía tiempo no lo veíamos. Pero mientras existe un país totalitario, una potencia totalitaria, ese enfrentamiento es inescapable. Era una burbuja pensar que había terminado la Guerra Fría. Si la Guerra Fría la definimos como un enfrentamiento entre la libertad y la democracia contra el totalitarismo, entonces esa Guerra Fría nunca terminó, sino que continuó. La nueva flotilla de guerra rusa que llega a Cuba este 27 de julio lo hace momentos en que aumentan los temores de una nueva Guerra Fría en medio de la invasión rusa a Ucrania. Hace solo unos pocos días, el diario noruego The Barents Observer reportó que 2 bombardeos estratégicos norteamericanos B-52 sobrevolaron Finlandia desde el espacio aéreo de Noruega el 21 de julio. Volaron sobre Laponia y fueron recibidos por 3 aviones cisternas de la Fuerza Aérea estadounidense y aviones de combate finlandeses. Y aunque el ministro de Defensa de Finlandia afirmó que era parte de una cooperación normal en un territorio de la OTAN, este diario noruego The Barents Observer destacó que la presencia de 2 bombardeos estratégicos B-52 sobre el norte de Finlandia no era algo normal, porque nunca ocurrió antes y mostraba el cambio fundamental en la geopolítica por la invasión de Rusia a Ucrania. Tras esta invasión, recordemos que Finlandia se unió a la OTAN en abril del año 2023
y abrió sin restricciones geográficas su territorio para cooperar con los socios de ese tratado. Rusia confirmó que los bombardeos estadounidenses se acercaron por primera vez a su espacio aéreo sobre el mar de Barents, que envió aviones de combate MiG-31 y MiG-29 para encontrarse con los aviones estadounidenses que, según Moscú, giraron 180 grados de la frontera estatal de Rusia cuando los cazas rusos se acercaron. Una declaración rechazada por la OTAN, que afirmó que no cambiaron de rumbo por esa intervención y que continuaron su plan de vuelo programado sin incidentes. Por otro lado, el pasado 20 de julio, el canal Navy Production reveló en YouTube que los sensores de un avión espía norteamericano en una misión de vigilancia rutinaria detectaron el pasado 2 de mayo un submarino ruso bajo la superficie del agua, un incidente que aumenta aún más la tensión en la región de Alaska, la última frontera de Estados Unidos y próxima a Rusia, y en la cual la zona de identificación de defensa aérea ha detectado en los últimos años un significativo aumento de los vuelos militares de Rusia. Yo creo que hay toda una maquinaria internacional en Occidente para excusar y legitimar todo lo que el régimen comunista de Cuba lleva a cabo. Pero es obvio que están firmemente integrados, alineados con el eje del mal, desde estas flotillas que van a La Habana hasta los oficiales rusos que están dando entrenamiento dentro de Cuba, hasta su participación en los ataques de energía dirigida, hasta los miles de hombres que están enviando a Ucrania a pelear a favor de Rusia en contra de la existencia nacional de Ucrania. Y por cierto, recordemos que a principios de este mes de julio, el diputado ruso Sergei Mironov, fiel defensor de Putin, dijo que era una opción, una posibilidad que Moscú estaba estudiando, la de desplegar misiles rusos en Cuba, porque, según Moscú, había una escalada estadounidense en Ucrania. Rolando Nápoles, América Noticias. Bueno, por ahí van las cosas. Tema delicado. Ustedes saben que Putin y el puesto a dedo de Cuba, Canel, tienen su estrecha relación, no por Putin a Canel, sino Canel a Putin, que Canel por $4 se arrastra en el piso, porque eso no tiene principio, no tiene... Bueno, imagínate que dice que él es presidente y nadie votó por él. Canel le dio el apoyo a una invasión ilegal a Ucrania. Canel no condenó el acto terrorista de Hamas contra Israel, sin embargo, promociona, apoya todas las manifestaciones y todas las revueltas que hay aquí en Estados Unidos. Eso es confirmado por él mismo en una visita que tuvo unos jóvenes norteamericanos a Cuba. En fin, el único problema es que Cuba no sabe en qué se está metiendo, o sí sabe, porque al final el pueblo no le interesa, pero el peligro inminente que está corriendo Cuba, prestándose para eso, es muy delicado. Estados Unidos es la potencia más fuerte que hay en el mundo, y si Estados Unidos quisiera, con un botón desaparece a Cuba. Canel, eres responsable. Saludos. Seguimos adelante, vamos a ver qué pasa. Esperemos no pase nada y todo sea un farol, simplemente para seguir en el afán de dañar a los Estados Unidos, que ha sido el sueño del tirano Castro desde que cogió el poder en el año 1959, que es lo cual, en su afán de lograr eso, destruyó Cuba. Ahí están los resultados: socialismo inservible, y gracias también, ahora en este momento, al apoyo que le está dando la peor administración que ha tenido los Estados Unidos, la de el señor Biden, y Kamala Harris, quien pretende ser presidenta ahora, después que no fue capaz ni de encargarse de lo mínimo que tenía, que era la frontera. Así vamos. De todas maneras, si llegaste hasta aquí, te deseo un feliz fin de semana. Cuídate mucho, bendiciones, suscríbete que es gratis y nos vemos pronto. Saludos y viva la libertad. No se te olvide. Viva la libertad. Chao.